¿no? ¿Qué opinión tiene del presidente Pedro Castillo? Qué difícil es pronunciarse sobre una persona, porque la verdad es que respetamos a todos los seres humanos, a todas las personas. Y lo que yo pueda decir no pretende en absoluto ser ofensivo en ningún orden de cosas. A mí me parece un hombre humilde, un sindicalista a ultranza, un hombre que, quién sabe, no está capacitado para el puesto para el cual ha sido elegido. Y por lo tanto, los resultados que tenemos a nivel de su gestión es una situación donde tenemos a un hombre que, quién sabe, pudo haber estado mucho mejor preparado y los resultados así lo demuestran. Lamentablemente tampoco ha tenido el liderazgo para atraer a la mejor gente y eso se ve reflejado por el hecho de que ha tenido más de 60 ministros en algo más de 12 meses. Eso no da continuidad a una gestión, ni en una empresa, ninguna institución y menos en un país podemos trabajar en ese sentido. Así que yo siempre tengo la esperanza de que pueda revertirse eso y que él pueda convocar a la mejor gente. El Perú necesita mejores ministros, necesita mejores funcionarios, necesita que las instituciones funcionen y lamentablemente eso no lo hemos visto en estos primeros 12, 13 meses de su gobierno. ¿Usted considera que entonces este ánimo de la vacancia que se da a nivel del Congreso no es necesario, que lo que se requiere es que él cuente con un gabinete idóneo para poder seguir en el mandato? La verdad es que yo vivo en el mundo real y hasta donde yo entiendo la Constitución Política del Perú contempla que la vacancia puede ser pedida por un número de votos muy alto en el Congreso y que no se cuenta con esos votos. Y por lo tanto, mientras que eso no suceda, pues creo que el Perú merece tener un mejor gobierno. No es que yo me incline por la vacancia o la no vacancia, la verdad es que la democracia del Perú eligió por el sistema que tengamos, que yo creo que es perverso, porque si es que uno analiza a los dos primeros candidatos, los que estuvieron en la segunda vuelta sumados, tuvieron el 20% de los votos totales. No digo los votos válidos, los votos totales. 20% de los peruanos votaron entre los dos candidatos que fueron a segunda vuelta. A mí eso me parece perverso. 80% en primera vuelta no votó por ellos. Y entonces eso debería llevarnos a reflexión. ¿Cómo usted ha analizado que se encuentra el Perú ante este mal gobierno y en la coyuntura global que también se está viviendo y que estamos viviendo todos los trastornos de la pandemia y también de la actual guerra Rusia-Ucrania? Yo creo que el Perú está perdiendo mucho tiempo con estos enfrentamientos que tenemos, con esta incapacidad que percibimos, y si a eso se le agrega la coyuntura internacional que ha hecho pues que los precios del trigo, el precio del petróleo, las monedas europeas con respecto a Estados Unidos se hayan visto impactadas, pues es una situación donde en el fondo el Perú no está logrando la lucha contra la pobreza, reducir la pobreza, generar oportunidades, generar puestos de trabajo, poner en valor nuestros recursos. Estamos perdiendo mucho tiempo. Y la verdad es que si es que uno analiza específicamente el sector minero, después de Quellaveco no hay pues grandes inversiones y que Quellaveco, la construcción de Quellaveco seguramente debe haber representado 1 o 2% del crecimiento del Producto Bruto Interno. Y entonces, a la hora que ya no tengamos más de esos proyectos de construcción, porque están encadenados, el proyecto
minero tiene que contratar a contratistas, tiene que contratar en la industria manufacturera, tiene que contratar en la industria de la comida, en todo. Y entonces eso tiene pues un impacto muy positivo en el crecimiento del Producto Bruto Interno y posteriormente la producción, por supuesto que tendrá también un impacto en el crecimiento del Producto Bruto Interno, pero después de Quellaveco, ¿qué? Ese es el problema. Y creo yo que tenemos que buscar alternativas de crecimiento de la economía para generar esos puestos de trabajo, especialmente para la gente más pobre y para los jóvenes del Perú. Se calcula que luego de esta crisis que está viviendo el mundo va a haber un rebote también justamente de los minerales que tiene el Perú, la producción de oro, cobre. ¿Estaremos listos en ese momento para subirnos a este, digamos, superciclo que pueda venir en el mundo? El cobre es fundamental. El cobre ha quedado demostrado que es el metal del medio ambiente, el metal del futuro, el metal que nos va a permitir contar con carros eléctricos, con vehículos eléctricos, con energías alternativas como la energía solar, la energía eólica. Y el Perú es el país que más proyectos de cobre tiene en el mundo, en el mundo. Hoy día representamos, junto con Chile, el 40% de la producción mundial de cobre. Claro, Chile produce el doble que nosotros, pero el Perú es un importantísimo productor. Pero el potencial que tiene el Perú para contribuir con el mundo con esa producción de cobre y subirnos al coche del desarrollo es enorme. Yo espero que reflexionemos que los recursos naturales están ahí para que nosotros los desarrollemos. El Perú ha sido bendecido con recursos naturales y creo que la minería responsable, aquella que cuida el medio ambiente, que respeta a las comunidades, que genera contribución al fisco y contribución al crecimiento económico, es pues una muy buena alternativa para nuestro querido Perú. ¿Cómo marcha este vínculo de Roque Benavides con las universidades? Tengo que reconocer que sí, dedicamos tiempo. Yo he estado últimamente en la Universidad de Huamanga, he estado en la Universidad de Tacna, he estado en la Universidad Católica de Santa María en Arequipa y constantemente voy. Yo insisto que mis colegas empresarios, mis colegas profesionales, el Colegio de Ingenieros del Perú tienen que integrarse con la universidad. Creo que quienes hemos tenido la suerte de educarnos tenemos la obligación de contribuir a la educación de esos jóvenes. Mi integración con la universidad también tiene que ver con enseñar formalmente. Y yo hago eso junto con el ingeniero Carlos Santa Cruz y el ingeniero Víctor Govitz en un curso de último año de Ingeniería y Minas que se llama Gestión Minera en la Pontificia Universidad Católica del Perú, mi alma mater. Yo creo que la universidad, la empresa, los colegios profesionales, ¿por qué no los gremios empresariales? Tenemos que integrarnos con la universidad para hacerla la universidad de excelencia y que esos jóvenes también se sientan que están siendo respaldados por nosotros. ¿Es la universidad la que quizá le haya dado ese impulso para tener una mayor actividad política como ya se ha voceado en muchos medios? Política no es solamente buscar acceder a un puesto público. Política es también pronunciarse. Política es también generar opinión. Y en ese sentido, como decía Aristóteles, el hombre es un animal político. Y ahí a la torre agregaba, y si no es político se queda en lo primero. Nosotros sí hacemos política, política de la buena, política de mejorar la educación, política de mejorar el bienestar, política de integrarnos en la sociedad peruana. Don Ramiro Prealé, un huancaíno, un hombre ilustre, a quien yo tuve la suerte de conocer, solía decir, además de esa frase famosa de dialogar no es pactar, también solía decir que entre peruanos no podemos ser enemigos, podemos ser adversarios políticos. Y en ese sentido, yo creo que la universidad, que viene del término universalidad, pues es el sitio donde hay que discutir las ideas, donde hay que ver cómo llegamos a esos consensos.
¿Postulará a la presidencia de la República? No, eso no está en mis planes, eso no está en mis planes. Yo creo que nadie puede decir no quiero, pero yo no tengo esos planes, yo tengo mis actividades privadas, tengo mis compromisos, hoy día con el Colegio de Ingenieros, con Buenaventura. Creo que hay gente que está pues muy capacitada y que tiene mucho interés de un puesto público, cosa que está pues muy bien, pero no está dentro de mis planes. ¿Cómo debiera darse un diálogo que lleve a resultados, que lleve a construcción, que lleve a un camino seguro? El diálogo tiene que ser permanente. El diálogo tiene que contar con todos los estamentos. El diálogo en la punta del cerro, donde están muchas de las minas, no puede solamente ser entre la comunidad y la empresa minera. Tiene que ser con la participación del Estado. Un Estado que contribuya a que haya mucho más coordinación, mucho más fraternidad entre peruanos y no confrontación. Creo que lo que está faltando en muchos casos es que el Estado participe mucho más activamente, que no se ponga de perfil, que no genere confrontación. Es decir, cuando el señor Torres ha ido a Bambas, en el fondo lo que ha hecho es soliviantar a la gente. El señor Bellido, el señor Vizcarra. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que haya un fiel de la balanza, un Estado que contribuya a que haya mucho más armonía entre los distintos actores que están en la zona. Y a eso me refiero, por supuesto, a las empresas y a las comunidades. Las empresas también tienen que hacer su autocrítica. Tenemos que aprender a dialogar mejor. Las comunidades también tienen que hacer su autocrítica. Entender que no se trata de estirar la mano, no se trata de que la empresa, ¿qué me da?, sino ver cómo utilizamos los recursos producto de los impuestos en la mejor forma posible. ¿Cómo se encuentra el país respecto a la crisis hídrica que está viviendo el mundo? El Perú es la octava nación con más agua dulce del mundo, octava. Tenemos mucha agua hacia la vertiente oriental, que siempre se pueden construir reservorios y trasvasar. Creo que es importante ser conscientes que en el Perú no existe un problema de agua. El 85% del agua de lluvias de todos los años en los ríos de la costa termina en el mar. Y estamos pidiendo desalinizar. Eso es un absurdo. En Chile lo necesitan hacer porque no tienen agua, pero el Perú les sobra el agua. Yo creo que es evidente que hay pues una suerte de calentamiento global y que se están deshielando los glaciares. Pues, ¿cuál es la alternativa? ¿Quedarnos pasivos o construir reservorios? Construir reservorios, así como se construyen carreteras, que es infraestructura. Lo que necesitamos es tener reservorios a todo lo largo de la cordillera y seguramente eso nos dará mucho más agua, pero no solo eso, sino que podremos generar energía hidroeléctrica, que también es renovable. Yo creo que tenemos ahí un potencial grande que estamos subutilizando. Con respecto a los proyectos mineros que en este momento no están saliendo y que es una cartera importante y justamente grandes proyectos de cobre, ¿qué limitantes es el factor común denominador de estos proyectos? Según el Ministerio de Energía y Minas, tenemos una cartera de 57.000 millones de dólares en proyectos. Tenemos la posibilidad, de acuerdo a los cálculos que ha hecho el Instituto Peruano de Economía, de generar 2.3 millones de puestos de trabajo si sacamos adelante esos proyectos. Yo creo que lo que está faltando acá es competitividad, y la competitividad es pues el burocratismo, el exceso de legislación, los tiempos que toman para obtener los permisos. No puede ser que para un permiso de exploración en Canadá tome 3 semanas y en el Perú tome un año. Hay algo que está mal.
Necesitamos potenciar a nuestros jóvenes, que tengamos más talento. Necesitamos, por supuesto, más infraestructura, mejor infraestructura, que permita reducir los costos de poner en valor esos proyectos. Somos bendecidos con recursos naturales y tenemos una competitividad con respecto al potencial geológico. Pues tenemos que ponerlo en valor. San Gabriel, ¿para cuándo estará? El proyecto de San Gabriel es un proyecto relativamente chico. Estamos hablando de un proyecto de $500 millones, $600 millones, Quellaveco ha sido 5.500. Entonces, estamos hablando de magnitudes distintas. Hemos venido avanzando, pero no sin problemas, no sin burocracia. Lamentablemente, hemos podido avanzar mucho más rápido, pero las circunstancias nos llevan a eso. Luego viene una turba de 40 pobladores que dicen ser comuneros y quieren paralizar la construcción de San Gabriel, mientras que las comunidades nos apoyan. Entonces, tampoco se trata de que unos cuantos desadaptados puedan paralizar proyectos que afectan a todos los peruanos. Entonces, nosotros creemos que para el año 23 finales o 24 podría estar en producción San Gabriel, si es que no se presentan algunos imponderables. A propósito de estas paralizaciones de las operaciones mineras, se han sumado también algunos, no solamente como lo mencionó, algunas declaraciones de funcionarios, sino también algunas disposiciones que avalan a una minería ilegal para poder seguir ocupando ciertas zonas. ¿Qué opina al respecto? El Reinfo se ha prorrogado y se había puesto fechas para que la gente se formalizara. Hoy día la minería informal seguramente representa entre el 10 y el 20% de la producción minera del Perú. Y creo que hay que atacar el problema de la informalidad con mecanismos de mercado. Y yo creo que esto de extender los plazos, lo único que hace es regresar a la costumbre que siempre hemos tenido. No te preocupes, me van a alargar el plazo, y entonces nunca la gente no paga los arbitrios, no paga los impuestos, la gente no se formaliza. Yo creo que uno de los grandes males de nuestro país, junto con la corrupción y el centralismo, es la informalidad. Y la informalidad que se da en todos los sectores, pero también en el sector minero. El sector minero debe ser pues fiscalizado. No puede ser lo que está pasando en Madre de Dios, no puede ser lo que está pasando en la Sierra de Piura, no puede ser la informalidad sin que haya una supervisión. Yo estuve la semana pasada en Huancavelica, fui a visitar la mina de Julcani, con la que comenzó Buenaventura. Nunca había visto que habían informales en la zona de Mimosa, que es uno de los anexos de Julcani. Y yo le preguntaba a la gente que trabaja ahí, y cuando vienen a fiscalizarnos de OEFA, de Ocinermin, ¿no ven a estos señores informales? Sí, sí, y se pasan de largo. Pero a nosotros sí nos visitan 2, 3, 4 veces por mes a la minería formal. Hay algo que también el Estado tiene que hacer mejor. Y en ese sentido hay que ver que esta gente trabaje en la forma más formal posible. La de la OEFA se ampara en que no es su competencia y que es la competencia de los gobiernos regionales. Bueno, pero lo cierto es que existe el problema. Es como un hijo fuera de matrimonio. Existe. Y no se trata de decir no existe. Eso ya no es aceptable. ¿Cómo resolverlo? Bueno, yo creo que con mecanismos de mercado. Vale decir, el reinfo no se alarga y usted tiene que cumplir con el reinfo. ¿Cómo combatir la corrupción? Yo soy un convencido que la era digital nos da una gran oportunidad. Digitalicemos todo, transparentemos todo, facilitemos todo. De tal manera de que no pueda haber pues plata debajo de la mesa, que no pueda haber pues informalidad.
la digitalización nos puede ayudar a formalizar. Lamentablemente, la informalidad genera también corrupción. Y creo, la gente dice, no, no importa, adiós, gracias, tenemos informales y entonces la economía peruana sigue funcionando. Pero eso tiene un límite, y yo creo que es función del Estado tomar las medidas para formalizar a la economía peruana. ¿Cómo vislumbra el futuro del Perú? Donde todos los peruanos tenemos que contribuir. No necesariamente ver qué cosas saco de mi país. El presidente Kennedy dijo, no pregunten qué puede hacer Estados Unidos por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por Estados Unidos. Y yo creo que, sin perjuicio de que sea un país más desarrollado, tenemos que ver de contribuir. Estamos en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, representando al 60% de los ingenieros del Perú. Estamos, por supuesto, en el directorio de Compañía de Minas Buenaventura, en la Sociedad de Minería. Bueno, creo que es nuestra responsabilidad dar la cara, contribuir a que las cosas funcionen, ayudar a que los jóvenes, en el caso de los amautas mineros y en el caso del Congreso de Geología, puedan sentirse respaldados. Fíjate tú, el Congreso Peruano de Geología se va a realizar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, universidad que tiene más de 500 años de fundada. Eso se llama integración entre la industria minera, entre la geología petrolera, entre la ingeniería que cuida esto de los desastres naturales, con la universidad. ¿Qué cosa estamos llevando a la Universidad de San Marcos? Que los jóvenes vean que la industria se preocupa por ellos. ¿Tú no crees que eso genera autoestima? Claro que genera autoestima. Y para la industria genera la posibilidad de más talento que podamos atraer a nuestra industria. Es un gana-gana. Y eso es lo que tenemos que hacer, trabajar porque esa gente se sienta parte de nuestro país. ¿Qué podemos hacer por el Perú? No estar pensando en qué me puede subsidiar el gobierno del Perú. Pensemos que nosotros todos somos Perú, Sociedad Anónima, y que tenemos una participación equitativa, todos los peruanos, desde el más pintado hasta el más humilde. Todos tenemos que ver en qué podemos contribuir. Yo soy uno más.